Hola gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hoy vamos a hablar sobre el ocio y te voy a explicar cómo estuve años perdiendo mi tiempo y cómo ahora lo estoy sabiendo aprovechar. Así que quédate, ya que hoy vas a aprender muchísimo. Bien, para hacerte un poco una introducción a través de este tema que vamos a tocar hoy, te quiero hablar un poco sobre mi historia. Yo, la verdad es que siempre, desde muy pequeño, fui muy fanático del entretenimiento, del ocio. Creo que como muchos niños éramos así. Me encantaba ver películas, me encantaba ver televisión, me encantaba jugar videojuegos. Y la verdad es que yo no me achaco nada de esas cosas que yo hice durante mi infancia, que por ejemplo, en mi adolescencia, en mi infancia para adolescencia, usé mucho el tiempo para jugar videojuegos. O sea, invertí cientos de horas en eso. Y bueno, a día de hoy no me parece algo malo o no me lo achaco como que, guau, perdí ese tiempo. Porque era un niño y bueno, era lo que había para jugar, para entretenerme. Y no me achaco nada de eso, pero sí es cierto que a partir de ese momento fue que yo empecé con esta dependencia del entretenimiento, del ocio, de que me daba cuenta que se me hacía mucho más divertido jugar un videojuego en la computadora que dibujar, por ejemplo, o leer un libro, o hacer otra actividad un poco más didáctica o un poco más nutritiva a nivel de intelecto. Pero sí tomo más responsabilidad cuando entré en la adolescencia. Cuando yo entré en la adolescencia, seguía jugando videojuegos, incluso creo que más que cuando era un niño. Y allí sí me lo achaco y ahí sí tomo responsabilidad de mis actos, ya que usé cientos de horas en videojuegos y en ocio, en exceso de películas, exceso de videos de YouTube entretenidos, los cuales a día de hoy yo no saco ningún beneficio de eso. Y la verdad es que si ese tiempo lo fuera usado, aunque sea por lo menos un 10% mejor, hoy seguramente sería una mejor persona. Pero no hay que centrarse en el pasado, no hay que culparse por lo que uno hizo, ya que eso ya ocurrió y no tenemos control sobre el pasado. El único control que tenemos es sobre el presente. Y ya con un poco más de años, más en la adultez, seguía consumiendo muchísimo ocio. Ya no eran tantos videojuegos, sino que empezaron las redes sociales y exceso de Netflix, HBO, YouTube, cosas que realmente no me nutrían intelectualmente, que yo muchas veces me excusaba como que bueno, esta película es sobre historia o este video, no sé, me entretiene y como que me llena el alma en este momento para estar mejor, pero simplemente me ahogaba en el ocio y no me sumaba nada de estas cosas y pasaba horas con el celular viendo Instagram, viendo TikTok, viendo videos de YouTube por mero entretenimiento y la verdad es que perdí muchísimo tiempo. Estoy muy consciente de eso, pero bueno, la idea de ahora es usar mi tiempo de una forma productiva como lo estoy haciendo hoy en día. Así que bueno, te quise dar un poco una introducción de la niñez, la adolescencia, la adultez, para que tengas una idea clara de cómo fue un poco mi historia con esto del ocio. Bien, ahora te quiero contar un poco sobre el impacto del exceso de ocio que tuve en mi vida. Te quiero contar sobre esto, ya que la verdad es que esto empezó hace unos años, cuando yo realmente me di cuenta que el ocio estaba afectando mi vida. Y lo aceptaba, me costó aceptarlo, pero cuando lo acepté, simplemente lo acepté y me di cuenta de la realidad. Yo, por ejemplo, cuando era niño, era más pequeño, era un niño, no tenía un peso de conciencia con respecto a lo que estaba haciendo. O sea, sí, digamos lo que técnicamente perdí el tiempo viendo películas, viendo caricaturas, viendo videos que no me nutrían, pero creo que eso es una etapa que pasamos todos y como te repito, no me siento culpable por esa época. Pero ya cuando tuve un poco más de edad y entré en la adolescencia, sí estaba siendo consciente de que, por ejemplo, tenía compañeros, tenía amigos
en el colegio que me daban cuenta que ellos sí estaban avanzando, en el sentido de que se centraban más en los estudios, estudiaban inglés o iban a clases de pintura o que avanzaban en otros aspectos de su vida y ya estaban creciendo, haciendo deporte, haciendo otro tipo de cosas. Y era como que yo siempre fui débil ante el ocio. Y esto me empezó a afectar, que yo sentía que realmente me afectaba, fue en la adolescencia, terminando la adolescencia más o menos entre 17, 18, 19 años, que yo estaba inmerso en el ocio. Recuerdo una época muy fuerte en la cual era increíblemente adicto a TikTok. Era muy adicto a TikTok y me pasaba horas y horas y horas. Apenas me levantaba, usaba el teléfono y lo que hacía era usar TikTok. Me dormía con TikTok, era horrible. Y yo deseaba por dentro, incluso lo decía, incluso a mi familia, es como que quiero cambiar esto. O sea, yo quiero levantarme por las mañanas, quiero leer, quiero hacer ejercicio, quiero mejorar como persona. Pero el ocio me ganaba, el ocio me ganaba. Cosa que a día de hoy es diferente y yo más bien le gano al ocio en la mayoría de veces. Pero eso fue un punto importante en el cual yo me di cuenta que quería cambiar. Y dije, ok, esto me está haciendo mal y estoy consumiendo de más esto. Porque el ocio no es que sea malo. Lo malo es el exceso de ocio que tenemos hoy en día a través de todos estos estímulos disponibles que tenemos. Redes sociales, plataformas de streaming, contenido basura rápido que nos genera dopamina, que nos genera satisfacción, que nos genera adrenalina. Así que te quise comentar un poco este punto sobre el impacto negativo que tuvo el ocio en mi vida y también en cierta parte puedo decir que afectó mi autoestima, ya que yo sabía que era una persona que tenía mucho para dar, pero estaba perdiendo todo mi potencial en jugar PlayStation, en ver videos de YouTube todo el día y no leer aunque sea un artículo en internet de un tema interesante. Y era como que mi autoestima se fue un poco degradando por ese mismo aspecto. Cosa que hoy es muy diferente, pero bueno, te estoy contando un poco cómo fue mi pasado para explicarte cómo ahora estoy en el presente. Así que esto fue un poco cómo el ocio afectó gran parte de mi vida. Bien, ahora te quiero contar cómo decidí hacer un cambio y qué estrategias implementé. Bueno, esto del cambio está relacionado con un poco con esta historia que te comenté antes, que yo hablaba con mi familia, hablaba con mis padres. Recuerdo una conversación que tuve con ellos en el cual les dije, wow, a mí me gustaría ser más productivo, a mí me gustaría levantarme por la mañana y meditar y leer, salir a hacer ejercicio, educarme y no perder mi tiempo en el ocio y no tener esa dependencia de cualquier cosa que esté haciendo, me meto en Instagram, cualquier cosa que estoy haciendo, pam, me meto en Netflix. Así era mi vida antes. Y yo recuerdo que en una de esas conversaciones que tuve, mi papá me dijo, tú eres el capitán de tu barco, tú eres el que lidera tu vida, tú eres el que mueve el barco en esas aguas llamada vida. Y la verdad es que esa frase, ahora que la recuerdo, me marcó bastante y me hizo entender que yo soy el director, yo soy el protagonista de mi vida y yo soy el que dirige esta orquesta que se llama vida. Entonces yo un poco desde ahí empecé a tomar conciencia. No hice cambios rotundos en ese momento cuando me di cuenta, pero ya la idea y la semilla estaba puesta en mi cabeza. Y yo sabía que tenía que cambiar y sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien. Las cosas fueron mejorando un poco cuando yo empecé a centrarme más en mí. Obviamente esto ocurrió cuando toqué fondo. Cuando toqué fondo, cuando literalmente en ese momento no medía el tiempo en pantalla que usaba las aplicaciones, pero fácilmente yo te puedo decir que en el teléfono lo usaba más de 6-7 horas diarias.
cosa que hoy es la mitad prácticamente. Ahorita mi teléfono lo suelo usar unas 3 horas en promedio por día, pero la verdad es que toqué fondo. Cuando te digo que toqué fondo es que me sentía terrible como persona. Me sentía una... no sé, no quiero decir una grosería, pero me sentía muy mal. Me sentía una basura, en serio. O sea, no me sentía nada productivo. Me levantaba a las 11 de la mañana y me quedaba una hora en mi cama viendo reels de Instagram. Me acostaba a las 2 de la mañana y antes de dormir me quedaba una hora viendo TikTok. Era horrible. Y yo allí cuando dije, o sea, toqué fondo, empecé con pequeños cambios. Y dije, ok, por ejemplo, no uso el teléfono durante la primera hora en la cual me levanto. Y no lo uso en la última hora antes de dormirme. Esas fueron estrategias que fui implementando para así mejorar mis hábitos. Y esa primera hora, bueno, la usaba para, por ejemplo, leer un libro o escribir. Escribir, hacer journaling, hacer un diario. Y era como que no tenía ese estímulo de redes sociales, información, dopamina a primera hora. Que eso muchísima gente lo hace. Se duerme con el teléfono al lado y lo primero que hace es que lo agarra y lo empieza a usar. Bueno, eso que yo hice me sirvió muchísimo para empezar a hacer otras actividades. Luego, más adelante, empecé a interesarme más por la lectura, empecé a interesarme más por el contenido valioso, que eso te voy a contar un poquito más adelante, el contenido de valor, el contenido que te suma y que te nutre. Me empecé a enfocar mucho en mejorar mi alimentación, en mejorar mis hábitos, dormirme temprano, consumir contenido de calidad, no consumir basura o lo mínimo de basura posible, mientras menos mejor. Y así fue que empecé a mejorar con mis hábitos y empecé esta bola de nieve positiva que gracias a Dios a día de hoy es una bola de nieve gigante, la cual ya he acumulado mucho tiempo productivo y lo que a día de hoy me hace una mejor persona. Bien, ahora lo que te quiero contar es cómo me enfoqué en consumir contenido que realmente me nutra y nutra mi intelecto, que nutra mis habilidades, que nutra mi espíritu. Esto fue un cambio increíble, el cual realmente empecé a aplicar el último año, que fue consumir contenido que me sume. Cosa que para muchos puede parecer que es muy difícil a día de hoy en las redes sociales y en YouTube e en Internet, pero Internet tiene los dos mundos. O sea, Internet tú puedes consumir lo más absurdo, lo más inútil y lo más basura que hay en el mundo. Y por otro lado, Internet te puede dar el acceso a contenido increíble, gratis, valioso, que te sume, que puedas aprender idiomas, habilidades, filosofía, historia. Todo depende en qué te enfoques, ya que Internet es un mundo increíble, es un mundo gigantesco, pero hay que saber aprovecharlo correctamente y usar las cosas que nos sirven a nosotros. Así que yo empecé una seguidilla de buenos hábitos, de buenas acciones, como por ejemplo fue empezar a escuchar podcasts. Podcasts, por ejemplo, de desarrollo personal, de emprendimiento, de historia, de todas cosas que me nutran a mí. Y realmente, cuando tú empiezas a consumir contenido que te aporte, entras como en una seguidilla, como que no quieres parar de aprender y de sumar a tu mente ese tipo de contenido. Y es como que a mí me pasó. Yo a día de hoy prácticamente no sé, no puedo ver una película porque siento que esas 2 horas de entretenimiento las puedo usar en 2 horas de productividad y de ver un podcast de un empresario que cuenta su historia de cómo llegó al nivel a donde está ahora. Y sí, sé que esto hay gente que no le puede parecer o como bueno, pero tienes que saber desconectar o tienes que saber disfrutar de una película o de un video por mera diversión. Y es cierto, pero es el momento que estoy viviendo yo ahora en mi vida, en el cual simplemente quiero enfocarme en mí y quiero enfocarme en mejorar y quiero aprender de las mejores personas que están allá afuera
para aprender cómo hicieron ellos para ser unas grandes personas hoy con sus negocios, con sus relaciones personales. Así que yo empecé a consumir contenido de este tipo. Otra cosa que empecé a consumir fueron los libros. Yo antes no te tocaba un libro ni loco. O sea, nunca me interesó la lectura antes. Me parecía algo aburrido, me parecía algo que no tenía sentido. Nunca le vi la atracción a la lectura hasta que empecé a leer. Hasta que me compré un libro de desarrollo personal, que me parece que ese libro en mí fue un punto de inflexión increíble, el cual es un libro de Jordan Peterson que su título es 12 reglas para vivir. Yo cuando empecé a leer ese libro, wow, no me podía creer de lo que me estaba perdiendo en el mundo del desarrollo personal. Ese libro a mí me ayudó muchísimo a darme cuenta de todas las cosas mal que estaba haciendo con mi vida y cómo las podía mejorar. Y yo, muchas de las cosas que estaba leyendo en ese libro, las seguía haciendo y seguía haciendo muchas cosas mal, pero igual yo lo seguía leyendo. Y a día de hoy prácticamente estoy muy alineado en mi vida con respecto a lo que cuenta este libro, porque hice el trabajo de ser una persona más productiva. Pero lo que te quiero decir es que a día de hoy a mí me encanta la lectura y me encanta aprender, me encanta leer sobre salud, sobre ciencia, sobre desarrollo personal, sobre historia, porque te das cuenta que realmente todo está escrito. O sea, cualquier problema que tú tengas, cualquier deseo que tú tengas, alguien ya lo escribió y alguien ya lo desarrolló en un libro. Puede ser un libro de hace 500 años o de hace 50 años. Pero bueno, yo me enfoqué en eso, en consumir contenido de calidad. Las redes sociales, otra cosa. Las redes sociales, yo hice una limpieza total de mis seguidos, de la gente que yo seguía. Yo tenía más o menos unos 5100 seguidos. A día de hoy tengo unos 300 seguidos, 300 cuentas, las cuales sigo nada más. Y son cuentas de personas que me inspiran, que me ayudan, que me enseñan y que me hacen mejorar cada día. No consumo cuentas de memes, no consumo cuentas de bailes o de fotos que simplemente son superficiales, sino que me centro en consumir en lo que me suma. O sea, me aprovecho de Instagram y me apalanco en usar específicamente cuáles son las opciones, cuáles son las personas que realmente me aportan, y no me dejo llevar por el vicio de las redes sociales, del cual sufrí, y por eso le tengo mucho respeto, porque yo estuve en las anteriores épocas, estuve muy adicto a estas redes sociales, y a día de hoy ya tengo una mayor conciencia con respecto a esto y me centro en el contenido positivo. Podcasts, libros, videos de YouTube que te sumen, formaciones, todas estas cosas me ayudaron a mí a ser mucho más productivo y a dejar el ocio un poco de lado. O sea, yo a día de hoy no sufro como que, wow, me estoy perdiendo de un montón de películas o me estoy perdiendo un montón de shows en la televisión o de un montón de entretenimiento en YouTube. Es como que mi mente y mi conciencia en este momento no lo necesita, no me lo pide. Lo que me pide es conocimiento, lo que me pide es sabiduría, habilidades, cosas que quiero potenciar en mí. Así que si yo te puedo dar una recomendación, empieza a leer sobre desarrollo personal, sobre negocios, sobre historia, los temas que te gusten, pintura, filosofía, arquitectura, lo que sea, y empieza a consumir contenido en internet que te sume. Aprovecha el internet. El internet es una de las cosas más increíbles que hay. O sea, puede ser que el internet sea el invento más poderoso del ser humano, del hombre en este mundo, pero hay que saber aprovecharlo. Y si lo aprovechamos correctamente, nuestro potencial no tiene límite. Así que bueno, acá te comento un poco de cómo me enfoqué en consumir el contenido que realmente me nutrió y que me sigue nutriendo y que me seguirá nutriendo en tiempos futuros. Bien, ahora te quiero comentar un poco sobre los resultados que yo experimenté consumiendo contenido de valor, contenido que nutra. Yo a día de hoy estoy, como te dije un poco antes, estoy consumiendo solamente contenido que me sume, que me aporte. Y esto es increíble, ya que yo me comparo con mi yo
de hace 2 años, el cual era adicto a TikTok, a Instagram, que se despertaba con el teléfono en la mano, que se dormía con el teléfono en la mano, que no podía concentrarse haciendo una actividad porque le salía el adicto a redes sociales y se metía en la red social, perdía tiempo. Yo no me podía concentrar. O sea, yo, por ejemplo, no sé, tenía que hacer una tarea de la universidad, del colegio, lo que sea, y no podía mantener mi atención durante más de 20 minutos. O sea, me tentaba demasiado la sensación, la necesidad de entrar en redes sociales o de consumir un videito de 10 minutos en YouTube que me entretenga. No podía mantener el focus, no podía mantener la atención. Yo sé que esto a mucha gente le puede pasar o no le puede pasar. Yo te estoy contando mi experiencia personal y cómo lo sufrí. Y realmente a día de hoy mi vida es otra. Yo soy otra persona de la cual era hace 2 años. Como te digo, mi autoestima en esa época se vio muy afectada, ya que yo sabía que tenía mucho para dar, pero no estaba dando nada, no estaba brindando valor a la gente, no estaba aprendiendo cosas que me interesaran de verdad. Simplemente estaba consumiendo el entretenimiento de las grandes corporaciones, de las personas que su negocio es mantener a la gente distraída. Yo a día de hoy me enfoco en mí y esto está directamente relacionado con mi propósito. El propósito, bueno, es un video que yo hice, fue el primer video que hice en mi canal, el cual te expuse cuál es mi propósito. Y yo creo que todo esto que te comenté sobre cómo dejar un poco el ocio a un lado y centrarte en realmente cosas importantes, tienen que ir directamente relacionada con tu propósito. Yo, por ejemplo, mi propósito es todos los días ser un hombre más fuerte, más sabio, más interesante, más inteligente, más que interesante, inteligente, útil, audaz, ser un líder para la sociedad, ser un líder para mí, para luego así servir a los demás con mis habilidades y mis conocimientos, para mi familia, para mi futura esposa, para mis futuros hijos. Y eso es mi propósito y por eso es que yo todos los días leo, por eso es que yo todos los días hago ejercicio, medito, escribo, consumo contenido de calidad, porque estoy alineado con mi propósito, que el cual es servir a mis seres queridos y servir a la sociedad, ya que realmente un propósito fiel a uno mismo es el propósito del cual uno sirve a los demás. Así que resultados que experimenté fueron esos. Por ejemplo, sentir un propósito auténtico y sentirme satisfecho y sentirme que estoy haciendo lo correcto en mi día a día. Otro resultado que sentí fue mayor autoestima porque sabía y sé que estoy haciendo las cosas correctas. Estoy leyendo libros que me están dejando muchísimo conocimiento, estoy aprendiendo de personas increíbles en sus campos a través de podcasts, a través de cursos, a través de libros, a través de artículos. Estoy experimentando una época increíble, unos tiempos increíbles en mi vida, en las cuales estoy aprovechando todo el contenido disponible que tengo en mi mano, el cual es mucho, para aprovecharlo, para apalancarme de eso y así mejorar yo cada día. O sea, es así. Yo deseo el conocimiento ahora, deseo conocer más sobre campos que me interesen como son la salud, el ejercicio, los negocios, la ciencia. Con respecto a la ciencia, al tema alimentación, al tema biología humana, todos estos temas me interesan mucho y yo la verdad es que los consumo todos los días porque están alineadas, como te digo, con mi propósito y están alineadas con mi vida. O sea, mi vida ahora tiene mucho más sentido cuando yo me acerqué a las cosas realmente importantes y me alejé de lo superficial, me alejé del ocio. Antes yo con el ocio estaba perdido, no sabía para dónde ir, no sabía qué iba a hacer con mi vida,
no sabía qué me gustaba. Capaz pensaba que era lo que me gustaba, pero estaba directamente influenciado por lo que consumía de forma rápida. Así que estos fueron un poco los beneficios personales que yo experimenté a través del consumo consciente y el consumo nutritivo de contenido de internet o analógico, físico, como son los libros, por ejemplo. Bien, y por último, para hacerte un poco una conclusión con respecto a estos temas que tocamos el día de hoy, te quiero dejar un poco una reflexión o como para que te quedes pensando con respecto a esto que te acabo de comentar. Es que tú y todos tenemos que enfocarnos en nosotros mismos. O sea, tenemos que dejar de consumir tantos estímulos, tenemos que dejar de ver tanto la vida de los demás y cómo los demás hacen de todo con sus vidas y nosotros no hacemos nada. O sea, eso es una realidad a día de hoy, de que la gente en redes sociales ve la vida de todos, cómo se desarrollan, cómo crecen, cómo tienen hijos, cómo consiguen mejores oportunidades laborales, cómo mejoran su cuerpo, su familia, todo. Y muchas personas detrás viendo eso no están haciendo nada con su vida. Así que yo te recomiendo alejarte un poco de las redes sociales, alejarte un poco del contenido que te entretiene nada más. Sé que es difícil, sé que es como decirte deja de consumir azúcar o deja de consumir comida rica, comida rápida, porque evidentemente eso tiene un placer instantáneo en nosotros, el cual nos hace adictos, el cual está sumamente bien pensado y diseñado por las empresas, por ejemplo, Instagram tiene todo planeado para hacernos adictos a su aplicación. Eso está muy bien pensado porque ellos saben que mientras más tiempo tú estés en la aplicación, más dinero van a hacer ellos, obviamente con los anuncios y todas estas cosas. Pero por lo menos usa las herramientas que están hoy en día para tu favor, ya que muchas de esas herramientas son de doble filo, las puedes usar bien o las puedes usar mal. Así que trata de enfocarte en tu vida, trata de aprovechar el increíble conocimiento y las increíbles experiencias, anécdotas, vivencias que aportan muchísimas personas increíbles en internet a través de podcasts, a través de libros, a través de cursos que te pueden ayudar muchísimo a avanzar. El tópico que te guste, lo que sea, si tú quieres ser un tenista, quieres ser un golfista, si quieres ser un nadador, un pintor, inspírate y busca tus referentes, aprendes de ellos, escúchalos, lee sobre ellos, pero céntrate en lo que te gusta y céntrate en el contenido que te nutra, en el contenido que te deje valor, que tú digas, ok, acabo de consumir este video y me quedo con esto y me quedo con esto y esto me importó mucho, esto me sumó mucho, ya que el contenido de mero entretenimiento tiene su función, que es desconectarte y sí, un poco tranquilizarte o un poco relajarte. No está mal que usemos el ocio cada tanto un poco para desconectar, pero lo que está mal es el exceso, que creo yo que es donde la mayoría de las personas están, ya que algo que sea adictivo es muy difícil que no tengas un uso excesivo de eso, como por ejemplo es el azúcar. El azúcar es una sustancia que nos hace adictos y es muy difícil mantener eso controlado. Así que yo, por ejemplo, por eso fue que dejé de consumir azúcar completamente. No es que en el ocio dejé de consumirlo completamente, pero regulé muchísimo el tiempo y todo ese tiempo que estaba invirtiendo en contenido que no me sumaba, lo invertí en contenido que sí me suma. Así que nada, vamos a dejar el video hasta acá, espero que te haya gustado, espero que hayas podido aprender un poco sobre mi historia y mi experiencia personal. Así que nada, nos estamos viendo en otro video, espero que tengas un lindo día y nos estamos viendo. Saludos.